todo marcado. La cantidad de error de ortografía. En esta página, por ejemplo, ¿cuántos errores de ortografía trae? 400. También sabes, bueno, el de Timoteo hasta yo otras veces he visto. Timoteo también. Pero pues ya, bueno, se entiende la idea, pues luego digo... Los traducen gente que hablan inglés al español. Pero lo que sucede también es que se ahorran muchos pasos con revisiones. Usualmente se necesita mandarlo como 5 o 6 veces para revisar. Es que hay que revisarlo muchas veces cuando uno escribe algo. A mí me pasa que escribo y lo leo 1, 2, 3 veces y sigo encontrando algo. Entonces, sí, yo de Timoteo el pastor lo sabe aquí en la iglesia, bueno, aquí en el local, y le va a llevar para allá. ¿Quieres que sobresalga tu nombre? No, vamos probando. Estamos probando. El miércoles. Y ya lo recogerá como a las 6 plumones negros. para las 6. Hay 2, ¿no? Negros. Un azul, un rojo. Bueno, Negro suelo. nos vemos. Estés bien. Saludos. Adiós. Qué vida. Las señoras que estaban aquí querían visitar, son adventistas del séptimo día. Y la viejita me dijo que su papá fue pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Su abuelo, su papá. Sí, que por aquí hay una iglesia. Sí, a de ver, ya ves que hay muchas por muchos, ¿no? Está chafando. No, sí, No sé. Comenzamos, hermanos, yendo a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. El texto lema que escogí para el semestre allá en las clases en Cuauhtémoc, que es 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16, pero esta semana deseo impresionar sobre nuestras mentes y corazones 2 Timoteo 2, versículo 15. Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Deseo que Dios ponga ese llamado en cada uno de nosotros y a través de esta semana lo busquemos, pero que sea el principio de una búsqueda perenne en nosotros, el resto de la vida. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oremos al Señor. Padre Celestial, rogamos ahora que tengas misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras conciencias, danos un corazón inclinado hacia ti. Concédenos, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo para entender correctamente tu palabra. Concédenos, Señor, facilidad en la mente para captar conceptos. Concédenos, Señor, esa inteligencia y sabiduría que no es de esta tierra, que no es terrenal, sino que es celestial. Señor, te suplicamos que nos des el aprender de tu palabra, no con el mero propósito de saber más, pero con el fin de glorificarte, conocer la revelación que nos has dado,
estar mejor preparados para nuestra vida espiritual, la de nuestros hogares y de la iglesia. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Ahora, a manera de introducción, quiero decirles en primer lugar que hay una tarea de esta semana que tienen que entregar el viernes. Y la tarea, el trabajo para esta semana es leer 1 y 2 a Timoteo. Es decir, identificar los imperativos ministeriales en estas cartas, y Tito también, en las cartas pastorales. Leer e identificar los imperativos ministeriales. En lo que quiero que me entreguen, no es meramente que me entreguen una hoja y pongan 1 Timoteo 2, versículo, lo que sea. No quiero las referencias. Quiero que pongan la referencia, digamos, vayamos de esta referencia, ¿no? 2 Timoteo 2:15 es un ejemplo. Quiero que pongan primero la referencia, 2 Timoteo 2:15, y que pongan en sus propias palabras lo que Pablo le mandó. Eso es lo que imperativo significa, lo que Pablo le mandó a Timoteo, y en la Escritura manda a todos aquellos hombres, varones, que busquen de alguna manera servir en la iglesia. Sí, es en un carácter ministerial, y aunque quizás no todos ustedes lo hagan, de cualquier manera tienen que poder estar preparados para hacerlo. Esa es una de las deficiencias crónicas que tenemos en la iglesia mexicana. Mándeme. ¿Lo podemos hacer en la computadora Sí. o lo tenemos que hacer? En la computadora. De hecho, es mejor. Usted, pastor. Sí, es mejor en la computadora, porque muchas veces sí sé leer hebreo y griego, pero sus garabatos no puedo leer a veces. A veces que me han entrado trabajos que los garabatos son jeroglíficos y no sé egipcio, entonces. Sí, en la computadora es mejor. Si no tiene computadora para hacerlo, hágalo a mano y voy a tratar de descifrar, pero trate de escribir bonito, ¿no? Gracias. Y también esto es bueno. Gracias, hermano, por si hay alguna duda, alguna pregunta, a través de todo el tiempo pueden levantar la mano e interrumpirme, no hay problema. No es un sermón, yo nunca reconozco a nadie que levante la mano durante un sermón, pero en una lectura como esta, en una clase, sí se puede, porque no quiero que se queden con dudas o nada. Bien, entonces, en sus propias palabras, no meramente citando la Biblia, pero poniéndola en sus propias palabras, ¿qué está mandando Pablo a Timoteo? Ahora, estaba diciendo que una de las deficiencias crónicas de la iglesia mexicana, evangélica, cristiana, protestante, como quieran llamarla, inclusive que en nuestros círculos reformados, es la falta de varones preparados para tomar el lugar varonil, de instrucción, de enseñar, de dirigir, de ser así. No todos somos llamados, pero todos debemos estar listos en un instante para hacerlo. Nuestras iglesias son débiles, principalmente por eso, porque nos faltan varones. Si notan, la mayoría de nuestras iglesias, la mayoría de los que asisten son mujeres, y los varones somos una minoría. Y aún en esa minoría es una más pequeña minoría, varones que quieren ayudar, que quieren servir, que quieren prepararse, que quieren estudiar. Eso me ha pesado mucho a través de los años, de ver esto en nuestras iglesias, o en las iglesias cristianas de nuestro país. Y tenemos que
para eso, mejorar. Entonces, qué bueno que ustedes están aquí. Dar gracias a Dios por ustedes. Eso es lo primero, la tarea de esta semana. ¿Se entiende lo que estoy pidiendo? ¿Sí? Sí. Bien. Segundo, quiero aclarar que no tengo las respuestas de todo. Que no soy el oráculo. Que no sé todo. Que realmente sé muy poquito. Y que cada vez que trato de estudiar para enseñar en algún grupo o conferencia o módulo, me doy cuenta que tampoco sé. No quiero que me vean así. Yo no me creo eso. Y no quiero que me perciban de esa manera. Las Escrituras son una fuente inagotable de riquezas teológicas. Es imposible llegar al fondo de ellas. Nunca las vamos a explicar o hacer un exégesis o hacer un estudio de ellas de manera que digamos, ya estudié todo, ya sé todo. No es posible. Estoy tan seguro de eso que estoy dispuesto a decir que podría predicar de Juan 3:16 los 52 domingos del año sin repetir la esencia de la predicación, de un solo texto. El Señor Jesucristo dice, el buen escriba saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. La palabra de Dios, nuestro tesoro. Debemos ser buenos escribas, buenos estudiantes y maestros de ella. Entonces no me considero a mí mismo, ni por favor no me consideren el oráculo de las cosas teológicas. Si me hacen una pregunta, espero poder contestarla. He buscado prepararme para este tema. No es la primera vez que lo enseño, ya lo he enseñado 4 veces, lo estoy enseñando en Cuauhtémoc de nuevo cada semana. Pero hay muchas cosas que no sé. Ahora, si me hacen una pregunta y simplemente les digo no sé, sí, también significa que la voy a anotar y voy a buscar, voy a investigar, tratar de saber la respuesta a esa pregunta. Una de las primeras clases en el seminario, nuestro profesor de exégesis nos dijo, aprendan a decir no sé. No sé. Y nos puso a todos los estudiantes, a ver, díganme, no sé. Y cada uno de nosotros, así al principio se nos hizo raro, ¿no? Que, no, a ver, Francisco, no sé. No te oí, dilo más fuerte, no sé. ¿Por qué? Porque seminaristas usualmente pensamos que sabemos todas las cosas. Tenemos que darnos cuenta que no es cierto, no sabemos todas las cosas, y sabemos bien poquito. Está ocurriendo algo paradójico. Y ustedes, si estudian la Biblia, lo van a encontrar. Entre más tiempo pasamos estudiando la Biblia, vemos que tanto no sabemos de ella. Y lo que pensamos saber se hace más chiquito cada vez, porque va creciendo que vemos, no sé más, queda tanto más allá. Es como si estuviéramos en un camino y en lugar de avanzar en el camino, se va haciendo más largo el camino. Pero es simplemente por la naturaleza de la Escritura. La naturaleza del pecado en nosotros y nuestras deficiencias. Pero no significa que no avancemos. Procura con diligencia presentarte ante Dios. Que es un obrero aprobado. Entonces, en otra parte, Pablo le llama a que los demás noten su progreso, que está avanzando. No significa entonces que no avanzamos, pero sí significa que nos damos cuenta que tanto nos falta. Lo tercero también es que a través de estas clases, el material está diseñado para un curso semanal intenso en el cual se da un semestre de seminario. Lo que les estoy presentando es lo que yo recibí en el seminario. No es mío propio. Sí, tiene mi nombre al principio como compilador, porque soy responsable de los errores, sean ortográficos o doctrinales o de lo que sea que esté allí. No quiero que la culpa se la echen a mis maestros. Lo que escribí, yo lo recibí en mis clases. También lo investigué, ahí está la bibliografía en la contraportada. Y pongo mi nombre para hacerme responsable de ello. Pero no para decir, es mío. No, no es cierto, no es mío. Si ustedes ven esos libros ahí, tanto en
en los títulos en inglés como en español. Por ejemplo, hay varias lecturas al final. Dice Trinity Ministerial Academy, que es donde estudié. Y esas son las que yo recibí. Recibí hermenéutica del pastor Lamar Martin y recibí teología pastoral de Albert Martin. Y esto es lo que les estoy dando. Lo traduje y ahora se los presento. Sí, he tratado de leer suficiente y ampliamente para enriquecer el material cada año. Y también lo pongo ahí la bibliografía para ustedes que leen inglés. Busquen leer esos libros. Ustedes que solamente lean español, ahí busquen leer esos libros. Ahora, entre paréntesis, un consejo. Si sabes leer inglés, es mejor siempre leer el original. A veces, como pueden notar, las traducciones fallan. Entonces, si pueden leer inglés, lean el original. Si no pueden leer inglés, entonces lean el español. Pero léanlo. No se queden nomás sabiendo que ahí está ese material. Entonces, con esas tres cosas ya detrás de nosotros, empecemos propiamente en la página 1, en unidad 1, que es la introducción al curso. No voy a darles entonces todo. ¿Por qué? Porque el material está preparado para 21 horas de lecturas, mientras que tenemos 3 por 5, 15 horas realmente nosotros. Está hecho para 21 horas. Me voy a brincar algunas cosas, pero lo tienen escrito ustedes, lo pueden leer. Me voy a brincar lo que considero menos importante. Esta es la unidad 2 de lo que se llama la médula de la teología. La médula de la teología, para traducir literalmente el nombre del curso del seminario en el seminario en Taylors, Carolina del Sur, se hizo este programa de la médula de teología para traer instrucción a nivel seminario a pastores y a estudiantes ministeriales, candidatos al ministerio, que no podían y no pueden ir a un seminario, que no pueden dejar la iglesia o no pueden dejar su trabajo y simplemente agarrar sus maletas e irse a un seminario y vivir 4 años donde quiera que el seminario esté. Para eso se hizo este programa de la médula de teología. Y se seleccionaron 10 clases en esta médula. Y están edificadas la una sobre la otra. Y se dan cada 3 meses, dependiendo de la iglesia que organice esta médula. El mínimo para la médula es tener 70 estudiantes. Y cada estudiante o es ya pastor. Si es un candidato ministerial, tiene que traer una carta de su pastor. Si es simplemente alguien que quiere saber teología, no es eso. Porque el programa está ideado para el ministerio. Ahora, yo lo ofrecí traerlo aquí con este propósito, porque sé que careciendo de pastores, muchos de ustedes son llamados de repente o también simplemente programados a enseñar o a predicar. Y el propósito es que estén mejor preparados para ello. Pero es el segundo módulo. Y voy a asumir algunas cosas, como van a ver en la lectura 3. Vuelvo a repetir esto, asumo ciertas cosas del primer módulo, y el primer módulo es canónica, doctrina de la palabra. Ahora yo voy a asumir ciertas cosas sobre ello cuando lleguemos a la tercera unidad, ahorita en la tercera hora, les voy a decir qué cosas estoy asumiendo. Solamente quiero que conozcan a qué se debe este módulo tal y como es de exégesis y exposición. Ahora, de manera que simplemente es el segundo párrafo, vamos a asumir esas cosas que están en las 2 líneas anteriores: revelación general, especial, el canon, los atributos de la escritura, tales como necesidad, autoridad, suficiencia y fidelidad o certidumbre. De manera que simplemente vamos a asumir que todos aquí tenemos un conocimiento de canónica. A lo mejor alguien dice, no lo puede asumir, hermano. Bueno, voy a asumir que aceptan esas cosas. A lo mejor no las han leído o estudiado, pero aceptan que la Biblia es la palabra de Dios. Y para mí ya es suficiente eso. Voy a tomar eso como presuposición. Ahora, si no ha tenido usted canónica o leído algún libro de canónica de doctrina de la palabra, sería bueno que cada quien volviera a leer y meditar sobre el primer capítulo de la confesión de fe. Pues ahí encontramos un resumen de canónica.
Ahora, el puente entre el primer capítulo de la confesión y el resto de ese resumen doctrinal que es la confesión, es esta unidad 2. Esta unidad 2. Y aquí ocurre algo interesante. Exégesis y exposición son a la vez el fundamento de toda teología y parte de la misma. Ocurre esto. Se requiere canónica, doctrina de la palabra, para sostener exégesis, la cual sostiene exposición. Pero para estudiar canónica requerimos estas dos. Entonces sucede este círculo. Solamente en teología esto es válido. Es interesante que en otros tipos de ciencias y conocimientos y estudios tener este tipo de argumento circular no funciona. De hecho, es una manera de descartar un argumento si estamos argumentando circularmente. Pero en teología tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque el material de nuestro estudio es la palabra de Dios. Y de donde obtenemos el material para nuestra exégesis y exposición es la palabra de Dios al mismo tiempo. Ella misma se interpreta a sí misma. Y por eso, en teología, ese círculo de argumento es recibido y aceptado. Ahora, en esta segunda unidad, que es este módulo, vamos a dar una introducción general a los principios básicos de interpretación bíblica y preparación de sermones. Noten, una introducción general. No vamos a dar un estudio detallado, no es posible. No podemos realmente condensar un semestre a una semana. No se puede, muchas cosas quedan fuera. Pero es una introducción general. Se espera que despierte su apetito y hagan uso de la riqueza que tienen en este cuarto, que son los libros, y lean sobre ello. Sí se van a dar los principios básicos de interpretación bíblica, que es hermenéutica, y preparación de sermones, que es una parte específica de teología pastoral que se llama homilética. Ahora bien, vamos a ver un breve resumen histórico, y de hecho solamente vamos a ver la primera parte de ese resumen histórico. Me voy a brincar todas las demás porque no hay tiempo, quiero que la lean ustedes después. Vamos a ver una consideración del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo. Ahí sí lo vamos a ver, es muy importante porque de ahí aprendemos nuestra hermenéutica. Quiero de una manera muy rápida darles unas advertencias contra las falacias más comunes que aquejan la hermenéutica. Es decir, esos errores de interpretación, esas presuposiciones erróneas que muchas veces usamos para interpretar, y si son erróneas nos llevan a una interpretación errónea. Hay un libro, ahí está en la bibliografía, que se llama, es el segundo título, Exegetical Fallacies, de Carson. Cuando lo leí la primera vez, dije, ya no voy a predicar. Ya no voy a predicar, ya hasta llegué. Voy a dedicar a arreglar carros y hacer electricidad. ¿Por qué? Porque literalmente yo podía ver que había cometido todas las falacias que él había listado en ese libro. Cada una de ellas, en algún momento de mi interpretación y exposición, yo hice eso. Pero ya después de leerlo, pues venía el domingo y tenía que preparar la escuela dominical, tenía que preparar el sermón, y no podía simplemente tirar la toalla y decir. No, el chiste era pues aprender de los errores y no volver a hacerlos. Y es un libro que trato de leer una vez al año para mantenerme con la vista y el enfoque bien preciso sobre mí mismo, no cometer esos errores. Ahora bien, después de esas advertencias, vamos a ver guías y consejos homiléticos para la preparación y predicación de sermones. Ahora, ¿qué es exégesis? Este módulo se llama exégesis y exposición. Vamos a estar usando algunos términos y vamos a tratar de definirlos cuando los usemos por primera vez. Exégesis es una palabra griega que simplemente significa narración o explicación. En exégesis buscamos determinar qué dice, qué significa el texto. Ahora, como veremos después,
el principio protestante y reformado de exégesis es el sentido único del texto de la Escritura. Es decir, la Escritura tiene un sentido que es único, no tiene un sentido múltiple, o doble, o tripartita. No, tiene un sentido único. Y esa es la base de nuestro estudio realmente, porque si afirmamos que un versículo tiene varios sentidos, pues se acabó exégesis realmente. Porque cualquier sentido que le puedas de alguna manera hacer una gimnasia teológica, se lo puedes conectar al texto. Pero si el texto solamente tiene un solo sentido, entonces es nuestra prioridad descubrir lo que el autor, tanto humano como divino, dijo cuando escribió el pasaje. En exégesis, ¿qué buscamos hacer? Obtener del texto en lugar de meter al texto. Obtener del texto su significado. Eso es exégesis. Ahora, exégesis se basa en la sintaxis del pasaje y en la semántica del mismo. Se basa en la gramática y en la léxica. Estábamos platicando el otro día con un amigo y la importancia de tener un conocimiento, aunque sea rudimentario, pero suficiente para usar las herramientas de exégesis. Se tiene que saber, por ejemplo, cualquier término, digamos logos, palabra. Bueno, ese es un término. Y tienes que buscar en el léxico los diferentes significados que puede tener. Como en español, tanto en hebreo y como en griego, Tabar, logos, tanto en los libros del Antiguo Testamento como en el Nuevo, el lenguaje del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en español, las palabras tienen varios sentidos. No tienen realmente un único sentido. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente tienen significados, varios significados que llamamos literales, y añadidos a eso tienen usos figurados. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 es evidente que logos no está siendo tratado en su significado literal. Está siendo usado con un significado figurado que se refiere a Cristo. En Juan 1. Cuando nuestra versión dice, en el principio era el verbo, lo que pasa es que la Reina Valera, sosteniéndose en la Vulgata, tradujo verbo. Cuando el original dice palabra. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque el latín es verbum. Y en el castellano antiguo era verbo, pero ahora ya en el lenguaje moderno de nosotros no es verbo, es palabra. Pero eso es simplemente léxica. La gramática tiene mucho que decir también. La gramática van a ser las palabras alrededor del término. Porque dependiendo dónde está el término, vamos a poder discernir cuál es su significado. Muchos expositores de la palabra cometen un error muy común. Agarran un diccionario, ven lo que significa la palabra en el lenguaje original y tiene 10 significados. Entonces están enseñando o predicando, dicen, bueno, esta palabra significa esto. No es cierto. Esta palabra en este contexto tiene un significado. No este. Pero es un error muy común cuando se está enseñando y predicando y nomás hacemos bolas a nuestros oyentes. Tenemos que decirles, esta palabra en este contexto significa esto. Es un significado. Entonces la gramática se vuelve muy importante porque tenemos que entender el término en su contexto. Está siendo usado como sujeto, está siendo usado como predicado, tiene algún adjetivo alrededor, está en alguna forma genitiva y por lo tanto tiene alguna preposición antes de. Todo eso es increíblemente importante para entender el texto. Para no se me desanimen, no digan, no, pues a la torre vamos a tener que aprender estos lenguajes y no nada. Sí, es bueno aprender estos lenguajes, pero no se desanimen por 2 y 3 razones. Primera, nuestra Biblia, la Reina Valera, es una traducción muy confiable. Es una muy buena traducción. Segunda, ya tenemos diversas traducciones que podemos comparar. Tercera, tenemos muchos libros de herramientas que nos dicen qué significa el original. Nos ayudan tanto en léxicos como en gramáticas. Entonces no se desanimen. No es que sea imposible hacer esta tarea.
Es muy posible. Solamente se requiere mucho sudor. El trabajo del exégeta requiere labor. No nos va a caer del cielo el significado. Requiere mucha labor, mucho estudio. Ahora esto es lo que vamos a ver, exégesis. Homilética, ¿qué es? Simplemente una palabra que significa conversación. Ahora, en teología decimos homilética cuando nos referimos a la ciencia y arte de escribir y predicar sermones. Es una ciencia porque tiene principios que se tienen que aplicar. Y es un arte porque requiere de habilidades para aplicar esos principios. Entonces no podemos agarrar un libro de homilética y lo leí y ya entendí y ya puedo hacer un estudio o un sermón. No. Si Dios no te ha dado las habilidades espirituales, puedes leer 1000 libros de homilética y nunca vas a hacer un sermón. Se requieren ambos. Eso es muy importante. Como estamos estudiando un libro, como Pablo lo describe en 1 Corintios 2, que es espiritual, entonces necesitamos habilidades espirituales. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque son espirituales. Se requiere un discernimiento espiritual. Podemos ser excelentes en el idioma griego, excelentes en el idioma hebreo, excelentes en el idioma castellano, tener una biblioteca increíble. Pero si no tenemos vida espiritual en primer lugar, y si Dios no nos da esos dones espirituales, no vamos a poder hacerlo. Entonces es menester que el exégeta de la Biblia sea un cristiano. Es menester. Y ese cristiano, si quiere entender la Biblia, ¿qué va a hacer? Va a orar a Dios. Ilumíname. Dame esos dones para entender. Como son espirituales, el Señor los puede dar. No necesariamente están atados a nuestra genética o en la providencia de Dios, a nuestros estudios, no. Son algo que el Espíritu Santo da. Y podemos orar por ellos. Ahora, hermenéutica es otra palabra griega. Ocurre varias veces en el Nuevo Testamento, pero cuando lo estamos usando en teología, significa simplemente la ciencia y arte de la interpretación bíblica. Ciencia por tener principios y arte por requerir de habilidad. Ahora, hay una relación vital entre exégesis y hermenéutica, y estas dos con la homilética. En exégesis establecemos el significado del texto. En hermenéutica encontramos los principios y esquemas para su interpretación. Si asemejamos la hermenéutica a la teoría, exégesis es la práctica. Es decir, este es el caminito. Voy a borrar esto. La hermenéutica nos da los principios de nuestra exégesis. Sostiene exégesis. Diversos principios que vamos a estudiar en la tercera unidad. Nuestra exégesis es la práctica actual de esos principios sobre el texto de la Biblia. El fruto de la aplicación de los principios hermenéuticos en nuestra práctica que se llama exégesis, el fruto de ello nos provee con el material para la homilética. Ese es el camino. Si notan, trabajamos sobre un texto. Como vamos a ver ahorita, el texto nos da nuestra hermenéutica. De la Biblia vamos a derivar los principios que sostienen o que deben ser aplicados, la praxis, dicen los expertos, de exégesis sobre el texto. Ese es el camino. Ahora vayamos
a la unidad 2, que está en la página 4 de las notas, por lo menos en la edición que yo tengo. Un resumen histórico, como dije anteriormente, no vamos a verlos todos. Realmente nomás quiero ver el primero, que es el periodo precristiano. Les pido que lean en su propio tiempo los 2 al 7. Realmente lo único que buscamos hacer aquí es dar una historia sobre exégesis y exposición. ¿Cómo era? ¿Qué principios usaron? Historia es sobre todo historia bíblica, en el sentido no de la Biblia, pero bíblica en el sentido de la iglesia. La historia es un asunto muy importante para el intérprete de la Escritura. En primer lugar, porque no somos los primeros en venir al texto. Y si no tienen este error en sus mentes, quiero inmunizarles contra ese error. Y si tienen este error en sus mentes, quiero curarles de ese error. No somos los primeros en venir al texto. Estamos en el siglo XXI. A través de 20 siglos y cachito, el Señor Jesucristo ha dado dones a su iglesia, que han estudiado la Escritura, que han dado una exposición de la Escritura. Y muchos de sus frutos los tenemos escritos. Por ejemplo, aquí hay un par de ellos, antiquísimos, los escritos de ellos. Algunos de ellos excelentes, otros de ellos irrisorios, ridículos. Pero no somos los primeros. Cuando un estudiante y expositor de la Escritura en nuestros tiempos llega a una conclusión que no se ha visto en 20 siglos, ténganlo por cierto que no es cierto. Es error, falso. El que estemos en el siglo XXI significa que estamos sobre los hombros de otros estudiantes de la palabra. Por lo tanto, esto lleva algunas aplicaciones prácticas. Debemos usar esos previos estudiantes de la palabra. Debemos aprovechar sus labores. Como Pablo les dice a los corintios, todo es vuestro. Pablo, Apolos, todo es vuestro. Pueden usar. Con discernimiento, obviamente, con la Biblia siempre al lado. Eso nos llega al segundo punto práctico. Eran meros humanos también, estos estudiantes de la Escritura. No eran inspirados como los autores de la Biblia, y por lo tanto sujetos a error. No eran infalibles ni inerrantes. Y algunas de sus conclusiones o interpretaciones son erróneas. Y tenemos que siempre ir a la Biblia, tener un espíritu bereano para ver si estas cosas son así. Entonces no las acepten simplemente porque son antiguas. Estaba leyendo un libro ahí en la casa del hermano, uno de los libros de su hijo, y que tiene que ver con la evolución. Y está este hombre promoviendo unir ciencia evolutiva y la comprensión cristiana de la palabra de Dios. Y para probar que Génesis 1, 2 y 3 son escritos legendarios, mitológicos, y él supuestamente cristiano, este autor cita a San Agustín. ¿Y qué? San Agustín estaba incorrecto. Y ya. No porque era San Agustín, y no porque estaban en la antigüedad, es verdad. No. Entonces tenemos que siempre tener la Biblia al lado, al hacer uso de esos escritos que les dije que debemos hacer uso. Usémoslos para confirmar lo que hemos encontrado. Mándeme. También podría ser para estudiar las herejías y hacer la apologética y ver cómo fue realizada la apologética, ¿no? Muy bien, esa es una buena aplicación. Estaba hablando con un amigo que es profesor en el seminario de Woodsboro, Kentucky, y me estaba haciendo algunas preguntas de ciertas herejías modernas. Y le dije, Richard, todas esas cosas ya se contestaron en los primeros 4 siglos. Nomás estamos repitiendo. ¿Por qué? Porque las herejías modernas son herejías viejas.
Y en los primeros 4 siglos, los grandes apologistas de la fe mostraron, son errores esas cosas. Muchas veces es por ignorancia de la historia de doctrina que volvemos a repetir los errores. Y no sabemos cómo responderles. Por ejemplo, ¿cuánto energía se está usando en refutar a los mormones o a los testigos de Jehová? Ya fueron refutados en los primeros 4 siglos. Ni existían los mormones y ya habían sido refutados. Ni existían los falsos testigos de Jehová y ya habían sido refutados. Entonces sí nos sirve para saber y entender, tanto para ver cómo se presentó la verdad y para ver de dónde brotó la mentira y los errores. Ahora bien, vayamos al primero, que es realmente lo que me importa, porque es el periodo precristiano y está en el Antiguo Testamento. Desde que Dios se reveló a sí mismo en una forma especial de redención, y desde que el Espíritu Santo Él guió a hombres a escribir su palabra, ha existido exégesis y exposición de la Escritura. Sin embargo, bíblicamente hablando, podemos hablar de Esdras como el principio formal de la exposición bíblica. Y voy a usar la palabra exposición para significar este complejo tripartito: hermenéutica, exégesis y homilética. Simplemente voy a usar exposición para sumar esos 3. Esdras es el primero que podemos apuntar, aunque ciertamente desde Adán ya había. Pero Esdras está registrado. Hablar de antes de Esdras sin un registro es mera especulación. A Esdras podemos ir. Pero hay varias razones que nos ayudan a entender por qué Dios registró la obra de Esdras. En primer lugar, por las circunstancias históricas. En el tiempo de Esdras, las circunstancias crearon la primera ocasión en que hay una barrera lingüística y cultural entre el pueblo de Dios y la palabra de Dios. Recuerden, en el tiempo de Esdras y Nehemías está este retorno del cautiverio a la tierra prometida. Y esa generación que volvió con Esdras y Nehemías, también con otros después, desconocía el lenguaje de la Escritura. Habían nacido allá, habían adoptado el arameo, y el lenguaje de la Escritura era hebreo. Y aunque tiene los mismos caracteres, es un lenguaje diferente. No son 2 dialectos, son lenguajes diferentes, aunque usan los mismos caracteres. Es similar al español y el inglés, usamos los mismos caracteres, pero son lenguajes diferentes. No quiere decir que el inglés y el español sean dialectos hermanos, no. Vino el pueblo de Dios de la cautividad y ya no podía leer su propia Biblia. Habían olvidado muchas cosas de lo que la Biblia de ellos relataba. Y se requería entonces que hubiera exégesis. Segundo factor es que Esdras nos presenta en la providencia de Dios el primer registro de hermenéutica. Podemos ver que Esdras era un sacerdote, que era un escriba diligente en la ley de Moisés, nos dice Nehemías 7:6. Literalmente un proclamador experto en la ley de Moisés. Podemos ver que él estaba preparado para esta obra. Ahora, si van a Nehemías 8, que es el pasaje que quiero que consideremos por unos minutos, Nehemías 8, que ya nos quedan unos 15 minutos antes de tener el primer break. Nehemías 8, versículos 1 al 8. El último versículo del capítulo 7, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Entre paréntesis, ahí nos indica la legitimidad de tener una cuna en nuestros servicios. Pero los que ya pueden entender deben estar en el servicio. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Ahadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. El propósito de tener este púlpito era que el pueblo lo pudiera ver, simplemente, y para poner mejor atención y poder oír mejor. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabateai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaía. Noten qué hacían los levitas. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto es el primer registro de exégesis y exposición. El contexto general nos lo dan los primeros 4 versos. La asamblea del pueblo de Dios. Una asamblea para adorar a Dios, según el versículo 6. El pueblo escuchaba, deseaba escuchar la palabra de Dios, versículo 1. Aún niños que podían entender ya estaban presentes, versículos 2 y 3. Esdras usó una especie de púlpito alto para que fuera visto y oído mejor. El servicio duró algunas horas, la gente probablemente de pie. Esdras tenía ayudantes, según versículos 4b y 7a. Noten las actividades específicas. Hacían entender al pueblo la ley. Literalmente causaron que la gente entendiera. El versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. La palabra traducida claramente ocurre también en Levítico 24:12, en Números 15:34, traducido declarado, y en Esdras 4:18, traducido claramente. La implicación es que la ley de Dios se estaba leyendo en voz alta, y al mismo tiempo se estaba traduciendo para que la gente entendiera. Ahora, no podemos saber, sería mera especulación si la traducción era al mismo tiempo exactamente, instantánea, o si Esdras leía una porción y luego los levitas traducían. No lo sabemos. El punto es que se estaba traduciendo. Ese es el punto. Ponían el sentido, esa frase, de modo que entendiesen la lectura. En resumen, ¿qué estaba pasando aquí? Esdras y sus ayudantes causaron que la gente entendiera la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyendo en voz alta la Biblia, traduciéndola al lenguaje de la gente y dando el sentido. Interpretando, es decir, las palabras. Interpretando. Aquí, de este pasaje, podemos obtener ciertos principios ya. ¿Cuál es la necesidad de que seamos exégetas y expositores de la Biblia? La distancia entre nosotros y la Biblia es similar a la distancia que experimentó el pueblo de Dios que volvió de la cautividad a la tierra prometida. No era el mismo lenguaje. Muchos de ellos ignoraban datos, circunstancias, nombres que la Biblia mencionaba. Ahora sí, eran judíos y habían aprendido la lección de la cautividad. Dios por fin les había curado la idolatría. Y esas familias que volvieron con Esdras y Nehemías y otros, habían creado a sus hijos en el temor de Jehová. Les habían dado los principios básicos de la religión verdadera. Pero muchos de ellos, aunque habrían oído hablar de Moisés, quizás ignoraban ciertos detalles de la vida de Moisés. No entendían los por qué, los cuándo y los dónde. Y nosotros estamos a la misma distancia, realmente. La Biblia no fue escrita en español. Fue escrita en hebreo, algunas porciones en arameo del Antiguo Testamento. Fue escrita en griego en el Nuevo Testamento. Sí, tenemos traducciones. Pero el exégeta debe no estar satisfecho hasta que encuentra el sentido de la palabra. Tiene que viajar y achicar esa distancia lingüística, cultural e histórica.
Estamos ahorita aquí en este cuarto, en un laboratorio especial de ciencias increíblemente modernas. En este cuarto estamos donde se creó, donde se crea la máquina del tiempo. En este cuarto. Todos esos libros que vean son máquinas del tiempo. ¿Por qué? Porque nos ayudan a viajar en el tiempo. Achican la distancia, tanto de idioma, nos explican qué significa el término hebreo, nos explican la gramática hebrea, nos explican qué significan los términos griegos y la gramática griega, nos explican costumbres de los hebreos, de los de Mesopotamia, de los de Asiria y Siria, de los de Babilonia, de los griegos, de los romanos. Y podemos viajar en el tiempo si tan solamente usáramos estos libros que tenemos. Nos explican la geografía del lugar. ¿Por qué dice subir a Jerusalén? Porque Jerusalén estaba al norte. No, porque estaba en una montaña, porque está en una montaña. Y no importa si estás al norte de Jerusalén, siempre subes a Jerusalén. Siempre. ¿Por qué en profecías se dice que vienen los enemigos del norte? Ay, los exégetas dicen que viene Rusia a atacar a Israel. No, no, porque Palestina estaba en ese preciso lugar, en el Medio Oriente, y estaba este gigantesco desierto a su oriente, que si querían venir las naciones a atacarlo, tenían que rodear todo ese desierto, y siempre entraban por el norte. Siempre. No iban a entrar así derechito del oriente. No podían. Estaba el desierto. Se morían ahí sus enemigos si trataban de cruzarlo. Siempre atacaban por el norte. Por eso viene el enemigo del norte. Pues que era Rusia. Realmente era Babilonia. Pero venía del norte porque había cruzado el desierto así. Pero si no conocemos geografía bíblica, se han puesto a pensar, hice una exposición de Génesis recientemente ahí en la iglesia en Cuauhtémoc. Y esto que le estoy diciendo, lo hice. Y ve las historias de las culturas egipcias. Increíble. Nunca había visto tanta luz. ¿Saben por qué los hermanos de José no lo reconocieron? Yo tenía 17 años cuando lo vendieron. Probablemente, la Biblia nos dice, no probablemente, habían pasado nomás 13 años. ¿Cómo que de 17 a 30 años no lo reconocieron? Pero 37, 17, 13, 20 años habían pasado, porque ya habían pasado los 7 años de abundancia. ¿Por qué no lo reconocieron? ¿Saben por qué no lo reconocieron? Porque los egipcios se rasuraban, los hebreos no. Los egipcios se rasuraban. Y él era segundo después de Faraón. Él iba a estar vestido de una manera real. Él iba a tener esta especie de corona, los egipcios no usaban corona, sin embargo, que simbolizaba su realeza. Él iba a portar una barba falsa de oro y lapislázuli. Iba a tener los ojos pintados de azul. ¿Cómo le iban a reconocer? Estaba todo disfrazado. Pero él sí lo reconoció. Eran 10. Lo podía ver. Rubén, Isaac, Leví. Ahí están mis 10 hermanos. Lo reconocí inmediatamente. Tenemos que estudiar cultura egipcia. Estudiar eso. ¿Saben por qué la esposa de Potifar le tenía tantas ganas a José? ¿Quién sabe por qué? ¿Qué Potifar? Porque era de otra Joven raza. y bien parecido. Aparte de eso. Porque era de otra raza. Aparte de eso. Porque Potifar era eunuco. La esposa de Potifar no tenía sus necesidades cumplidas. No solamente estaba este joven guapo, siervo, ¿qué me van a decir? Potifar era un eunuco. Increíble, ¿no? Y ahí está en el texto hebreo. La palabra que usa Moisés, eunuco. Tenemos que viajar en el tiempo.
para cualquier escritura de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta Apocalipsis. Hace poquito prediqué la mitad de Apocalipsis, me quedé la mitad, pero voy a volver un día de estos. Y está todo esto, ¿no? De Apocalipsis, y la gente piensa que es una especie de crucigrama para el futuro. Apocalipsis fue escrito a la iglesia cristiana del primer siglo. Nosotros muchas veces no entendemos lo que Juan dice porque no estudiamos su contexto. Si estudiáramos el contexto histórico, si leyéramos el Antiguo Testamento, lo entenderíamos. Lo entenderíamos. Tenemos que viajar. El exégeta, el expositor, tiene que irse al tiempo de la Biblia. Mándame. Es por eso que los discípulos de Jesús entendían tan claro lo que decía Jesús. Así es. Algunas veces no entendían sus parábolas, pero sí entendieron. Pero cosas que nosotros no entendemos y que ellos los entendían muy claramente. Así es. Así Gracias. es. ¿Saben? Leemos las cartas y algunas veces pensamos, ¿qué quiere decir con esto, no? Pero los apóstoles no batallan, están asumiendo que son entendidos. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. De hecho es el título de ese libro en inglés, Revelation. Es revelación, no es ocultación. A nosotros se nos parece que es todo lo contrario, revelación. Símbolos y cosas tan estrafalarias, ¿no? Que algunos ven hasta helicópteros y cazabombarderos en ellos. No. Si tan solamente leyéramos los Salmos, Isaías, Ezequiel, Daniel, pudiéramos entender los símbolos. Si supiéramos qué significa en el contexto de Juan tener la marca en la mano y en la frente. Si solamente supiéramos eso, no estaríamos con que va a ser una barra de códigos, va a ser un chip. ¡No! En el contexto de Juan se tatuaban 3 tipos de personas: esclavos, soldados y aristócratas. El esclavo era tatuado con el nombre de su amo. Por eso Onésimo se sabía que era esclavo. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu amo? Aquí traes el nombre de tu amo. ¿Dónde está tu amo? Vamos a la cárcel. Por eso lo agarraron en Roma. Militares. Bueno, ustedes han visto la película Gladiador. Muchos de esos soldados traen el águila romana tatuada. Era un emblema de mucho honor pertenecer a la legión. Aristócratas se trataban con el nombre del César que ellos apoyaban, que ellos habían servido con. Si notan ahí en Apocalipsis, después de todo esto, la marca, también Dios pone una marca sobre los suyos. ¿Nos va a poner un chip? ¿Un código de barras? ¡No! El resto del Nuevo Testamento nos dice que es el Espíritu Santo. Pero no, ahora tenemos a los ejemplos que nos van a poner un chip y no usan las tarjetas de crédito. No estaba hablando de eso. ¿Por qué cometemos tantos errores? Porque no viajamos en el tiempo. El error es querer agarrar este libro en la exégesis. Ahorita vamos a ver que la